Bueno, vamos tomando nuestro material. Como ven, ahí hay una indicación al principio en donde recalca la importancia de esta lección. Lo que buscamos con esta lección es confirmar en la vida del discípulo su salvación eterna. Seguramente que muchos de ustedes conocen perfectamente el tema de la salvación, el tema del evangelio de salvación. Habrá algunos que tal vez lo han escuchado, pero no le han puesto mucho cuidado, y esperamos que hoy nos quede completamente claro el tema del evangelio de la salvación. De manera que vamos a hacerlo de una manera clara, espaciosa, pero buscando que no quede la más mínima duda sobre cada cosa, sobre cada detalle que habla la Biblia acerca de este tema de la salvación. Yo voy a compartir pantalla y durante todo el tiempo va a estar ahí en la pantalla el mismo material que ustedes tienen, pero de una manera gráfica. Ahí van a aparecer todos los pasajes para que los puedan leer, los puedan meditar, los puedan analizar e ir preguntando lo que necesiten preguntar. Como dice ahí en la introducción, antes de comenzar estas lecciones, se refiere a las lecciones que vienen de aquí en adelante, es vital confirmar la salvación. Por esto veremos bíblicamente cuál es la condición del hombre pecador ante el Dios justo y santo. Y vamos a ver cómo ese pecado ha afectado nuestra relación con Dios. Y vamos a ver el camino que el Señor ha provisto para que lleguemos a Él. Y es muy importante que cada uno de ustedes se examine, que nos vayamos examinando en la medida en que vayamos avanzando, para ver cuál es nuestra condición espiritual ante Dios, para que tengamos esa plena certeza hoy, 17 de agosto, de que realmente hemos recibido a Cristo en nuestros corazones como nuestro Salvador personal. Entonces vamos a la presentación. Y ahí está la gran pregunta que queremos resolver en esta noche. ¿Cuál es el Evangelio de salvación? Les dije en las clases anteriores que hoy íbamos a hablar del Evangelio de salvación. Y es lo que vamos a mirar. ¿Cuál es el Evangelio de salvación? Es decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación del hombre? Y vemos ahí al principio de la lección que dice que la Biblia nos enseña que obrar bien, aunque es algo que le agrada a Dios, no nos salva. Y qué bueno que obremos bien, qué bueno que ayudemos al necesitado, qué bueno que le tendamos la mano al que está enfermo, qué bueno que le demos la mano al ancianito, qué bueno que ayudemos al familiar
que está en dificultades económicas o en dificultades de enfermedad. Eso está muy bien, eso le agrada a Dios, pero no es suficiente para la salvación. Miren el pasaje tan claro en Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vuelvo y repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede decir, es que yo me gané la salvación por hacer buenas obras. Así no es. La salvación es un don, es un regalo de Dios para quienes depositamos la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vemos también que cumplir con la ley de Dios no nos salva. La ley se refiere a los mandamientos que están escritos en la Biblia y que no son solamente esos 10 mandamientos que conocemos de memoria, sino que son cientos de mandamientos. Pero el hecho de cumplir con la ley de Dios no nos salva. Y vamos a ver por qué. Ahí en Gálatas 2, en el versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es decir, sabiendo que el hombre no es salvo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice más adelante en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la salvación fuera por cumplir la ley, no habría habido necesidad de que Jesucristo viniera y sufrió lo que sufrió para regalarnos esa preciosa salvación. También debemos entender, nos lo muestra la Biblia, que una sola falta nos hace pecadores ante el Dios Santo. Dice en el libro de Santiago, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Está claro? Entonces no es por obras, no es por cumplir con la ley. Y en esta lección vamos a tener la oportunidad de confirmar personalmente con Dios la realidad de nuestra salvación. Y vamos a ver cuatro preguntas claves y sus respectivas respuestas en la misma palabra de Dios. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿quién soy yo ante el Dios justo? ¿Quién soy yo ante el Dios santo? Dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos somos pecadores. Y podría preguntarle, levante la mano el que no haya cometido ningún pecado. Y si levanta la mano ya está pecando, ¿sí? Porque está diciendo una mentirita, ¿sí? Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Un mal pensamiento es un pecado. Una mentira es pecado. La envidia es pecado. El orgullo es pecado. Mejor dicho, cualquier cosa que no le agrade a Dios es pecado. Y por eso la Biblia dice que no hay justo ni aún uno.
Ahora, ¿qué sucede con ese pecado? ¿Qué me hizo el pecado? El problema más grande del hombre es la separación de Dios. Y si miran bien la gráfica, creo que habla clarito, habla solita. El hombre está separado de Dios por ese pecado. Es lo que dice en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado nos ha separado eternamente de Dios. Y al estar separados de Dios, lo único que nos espera son esas llamas del infierno, porque no podemos llegar a un Dios santo, a un Dios justo. Eso fue lo que hizo el pecado, separar al hombre de Dios. Ya lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora, ¿qué hizo Dios con mi pecado? ¿Qué hizo Dios con mi pecado? Ahí está el hombre, ahí está Dios. Ahí está el hombre muerto eternamente. Ahí está Dios que ofrece la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces fíjense que Jesucristo es ese puente entre el hombre y Dios. Dice en Romanos 5:8, uno de los pasajes más impactantes de la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Será amor o no será amor? ¿Morirían ustedes por la salvación de algún conocido, así sea el ser que más aman? Yo creo que no. Si les dijeran a ustedes, bueno, entreguen a su hijo por la salvación de todos los habitantes de Bucaramanga, ¿lo harían? Yo creo que no. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, es lo que ya habíamos visto en Romanos 3, pero luego dice, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo, eso es lo que Dios hizo con mi pecado. Me regala esa salvación a través de la obra de Cristo en la cruz. Este pasaje no está en el material y lo pueden anotar. De todas maneras, como les dije al principio, esta presentación yo se la envío ahora más tarde, pero este es el pasaje más impactante de la Biblia, Juan 3:16. Miren lo que habla. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a cada uno de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Será grande el amor de Dios por el pecador, que se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo y lo entregó para morir en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Ese es el gran amor de Dios. Ahora, esto que viene no está en el material, pero sí quiero que lo meditemos. Esto nos va a hablar por sí solo. Es una gráfica que nos va a hablar por sí solo. Como les he dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Miren ese gráfico por un minutico. Miren cada cuadrito, cada figura, cada representación que está ahí presente. A ver qué les parece, a ver qué ven.
A ver qué les está mostrando Dios. No tienen que responderme, simplemente piensen, ¿qué están viendo ahí? Ver ese cuadro de sus ojos que les muestra Dios. Fíjense que aquí arriba, al lado izquierdo, está la imagen de Adán y Eva. Y la serpiente, el mismo diablo que los tentó para que pecaran. Luego en el siguiente cuadrito, después de haber pecado, vemos cómo son desterrados del paraíso, cómo pierden ese lugar tan privilegiado que tenían. Y esa flecha azul significa que han pasado cientos, miles de años, desde Adán y Eva hasta hoy. Y imagínense que estas personas que están ahí en el centro del cuadro son cada uno de ustedes. Y ahí encontramos dos caminos, por eso hay dos interrogantes, uno aquí arriba y otro aquí a la derecha. El camino de la derecha, esa puerta ancha, lleva al infierno. Y el otro camino, esa puerta estrecha, por donde va poca gente, es la que lleva al cielo. Eso es lo que vemos ahí en la gráfica, ¿cierto? Ahora, en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, por el pecado de Adán y Eva, ellos fueron desterrados y a través del tiempo llegó ese pecado hasta nosotros. Y estamos muertos espiritualmente porque nacimos pecadores, somos pecadores. Y en esa condición lo que nos espera es el infierno. Así de claro. Y ya lo vamos a mirar con más exactitud. Miren este pasaje en Mateo 7, versículos 13 y 14, haciendo referencia al mismo gráfico. Es una invitación. Dice, entrad por la puerta estrecha. Esta es la puerta estrecha, la puerta que está debajo de la cruz. Y dice, porque ancha es la puerta que está al lado derecho. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Tremendo pasaje. Y ahí está la explicación. Ancha es la puerta. Ahí está la flecha que muestra esa puerta ancha que lleva a la perdición. Y por donde va la mayoría de la gente, porque no le quieren creer a Dios. Pero luego dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Ahí la flechita moradita nos está mostrando esa puerta estrecha y ese camino angosto. Y dice, y pocos son los que entran por ella. Fíjense que ahí van dos personas, mientras que por la otra van muchos. Digamos de 100, 99 van por la puerta ancha. 1, 2, 3 van por la puerta angosta, por el camino estrecho. Hasta ahí está claro. Espero que sí. Como decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. En el pasaje completo.
Vuelvo y lo leo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pues hoy, cada ser humano tiene la libertad absoluta de escoger qué puerta, qué camino escoge. Dios nos da el libre albedrío y Él no obliga absolutamente a nadie. Ahora la pregunta que nos estamos haciendo y que está ahí en el punto 4 es: ¿y qué hago para ser salvo en Cristo? ¿Qué hago para entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto que lleva a la salvación? Y es la pregunta que queremos resolver. La misma Biblia tiene la respuesta. Ahí está claritica en Romanos 10, versículos 8 al 10. Léanlo muy atentamente. Dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Y el Señor siempre explica, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y miren el material, en el punto A. ¿Qué hay que hacer? Primero, creer por fe y con el corazón que Jesucristo murió en mi lugar para perdonar todos mis pecados y que resucitó para darme vida nueva, vida eterna. Y confesar a Jesucristo como mi único Salvador personal. Ahora nosotros escuchamos la historia de Jesús, la historia de Cristo. Sí, fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Pero cuando ya empecemos a estudiar la Biblia, vamos a ver cuál fue la realidad de todo lo que pasó. Él a los 30 años empezó su ministerio público. Ya a esa edad empezaron a perseguirlo, a insultarlo. Lo pusieron preso, lo amarraron de pies y manos. Le daban latigazos. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, una profecía perfecta de lo que pasó con él. Dice que no había parecer humano en él. Es decir, le daban los latigazos y le arrancaban los pedazos de su piel. Y luego, él, plenamente consciente, enmudeció. En esa condición, le colocan una corona de espinas y se la clavan con una caña. ¿Se imaginan el dolor tan tremendo? Y luego, por disimular, le colocan un manto de púrpura encima y le ponen la cruz a cuestas hasta llegar al Calvario, al monte del Calvario. Llegando allá, ese manto ya estaba reseco por el sol, estaba pegado a su propia carne, se lo arrancan. ¿Se imaginan el dolor tan tenaz? Luego lo acuestan sobre la cruz y lo clavan en sus manos y en sus pies. Levantan esa cruz y ahí duró 3 horas colgado en el madero, hasta que finalmente murió, derramando hasta la última gota de tu sangre por ti y por mí. Eso es lo que hay que confesar, es lo que tenemos que creer.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pregunto a cada uno, ¿quieres confesar a Jesús como tu Salvador? Si quieres ser salvado de una condenación eterna, habla con Dios y dile con tu propia boca y con tu corazón. Es algo entre tú y Dios. Y ahí en el material que ustedes tienen, hay un modelo de cómo podemos orar. Hay muchas formas de hacerlo, pero digamos que lo importante es confesar nuestros pecados a Dios, pedirle perdón por todo lo malo que hemos hecho durante nuestra vida, reconocer la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, reconocer que Él vino, llevó una vida perfecta, fue vilmente azotado, lo llevaron hasta la cruz del Calvario, lo clavaron en esa cruz y allí murió por tus pecados, por mis pecados. Reconocer esa obra perfecta. Y luego a ese Cristo que murió y fue sepultado, invitarlo a morar en nuestro corazón. Es decir, recibirlo como tu Salvador personal. De verdad que es un gozo indescriptible. Hay un pasaje que no está ahí, es Apocalipsis 3:20, palabras del Señor Jesús. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es la invitación que les quiero hacer esta noche. Y en un momento vamos a orar para invitar a Cristo a morar en nuestros corazones. Pero por ahora quiero saber si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, que nos quede completamente claro. No, señor, ninguna pregunta, pastor. Creo que la Biblia es tan clara como dicen, como decimos, lo que la Biblia dice, eso quiere decir, y lo que quiere decir, eso dice. Dios no se pone con tapujos, Dios, como decimos los santanderianos, a calzón quitado. ¿Sí? Entonces ahí, Sí, claro. sí, yo creería que lo más importante es pues darnos cuenta que aunque existe su ley, pues es muy claro el nuevo pacto que él hace y es precisamente redimirnos a través de su gracia y de su inmerecido favor. Y creo que entender esto pues es clave para nuestra vida porque muchas veces la culpa es la que nos mantiene inmersos como en la derrota, ¿no? Porque el sentirnos culpables de pues lo imperfectos que somos, pero él sabiendo y conociendo pues nuestra imperfección, decide que la forma de perdonarnos y de limpiarnos del pecado, pues es precisamente entregando a su hijo para que él pudiera perdonarnos y pudiera como filtrar la manera en que él nos puede ver y nos puede mirar pues de la misma manera en que veía a su hijo que era perfecto, ¿no? Sí, Entonces señor. creo que Entonces, sí. con este preámbulo, yo quiero invitarlos a quienes aún no tengan esa relación directa con Dios, a quienes aún crean que no tienen a Cristo en su corazón, para que lo inviten a morar en sus corazones. Yo voy a hacer una oración que va a aparecer ahí en la pantalla. Si ustedes quieren cerrar sus ojitos y repetir conmigo, lo pueden hacer. No van a hablar conmigo, van a hablar directamente con Dios. Es a Él a quien nos vamos a dirigir.
Ahora, muchas veces uno hace la oración por cumplir, porque me dijeron que la hiciera. Pero como les digo, ahí en el material la tienen parecida, similar. Van a tener esta presentación. De pronto, cuando ya estén a solas, dicen, oiga, yo quiero hacerlo de verdad. Si es que no lo hacen de verdad ahora. Pero es importante que cada ser humano tenga este encuentro personal con Dios y es de una sola vez en la vida. No es una oración para estar repitiendo todos los días. Es una sola vez. Y ahí, si Dios entró en nuestro corazón, si Cristo entró a morar en nuestros corazones, de ahí en adelante todo va a cambiar. Yo recuerdo haber hecho esta oración el Jueves Santo del año 1995, encerrado en el cuarto de mi hijo. Cerré la puerta, le eché llave, cogí unas hojas de papel en blanco y dije, Dios mío, yo reconozco que soy el más pecador de todos y en estas hojas voy a anotar todos mis pecados para que no se me olvide ninguno. Apenas empecé a hacer la lista, me avergoncé. Cogí esa hoja y la jugué y la boté y le dije, Señor, esta porquería. Chévere, ¿cierto? He sido yo hasta hoy. Cuidado. Venga para acá, Kiara. Espérame un segundito, silenciamos. Ese día le pedí perdón por mis pecados, reconocí la obra que él había hecho por mí en la cruz, llorando lo invité a morar en mi corazón. Créanme, mi vida cambió completamente. Cambió la vida de mi esposa, ahí está el testigo, cambió la vida de mis hijos, de gran parte de mi familia. Todos los que han querido escuchar. Y son hogares totalmente transformados por Dios. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente. Ahí voy a poner esa oración. Ahí está muy clarita, la puse con colorcitos para que ustedes la mediten, la estudien, la analicen y que la hagan. Lo importante no es leerla, sino hacerla. Entonces, en este momento yo les pido que cierren sus ojitos. Cuando están ahí a solas, pueden hablar. Habla, porque dice que con tu boca y con tu corazón. Entonces, van a repetir conmigo, entendiendo que donde estemos dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y vamos a hablar con Dios. Él está acá en medio de nosotros. Vamos a decirle así. Si quieren repetir conmigo, lo pueden hacer ya mismo. Amado Padre Celestial, gracias por permitirme conocer la verdad de tu evangelio. Gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy quiero reconocer todos mis pecados, arrepentirme y pedirte perdón. Yo reconozco la obra tan grande que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para librarme de una condenación eterna. Yo reconozco que Él murió, que fue sepultado y que resucitó y que hoy está en tu presencia, en lo más alto de los cielos. Amado Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi vida, de mi alma y de mi corazón y te invito con todo el corazón para que vengas a morar dentro de mí, a que transformes mi vida y a que hagas de mí una persona diferente, siguiendo tus mandamientos, tus caminos y tus pisadas. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador.
Gracias, Padre amado, por permitirme ser parte de tu familia y por darme herencia entre los santificados a través de reconocer a tu Hijo como mi Salvador. Te elevo esta oración en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Si en este momento has hecho esta oración con tu boca y con tu corazón, si has invitado a Cristo a morar en tu corazón, dice la Biblia que eres salvo. Eres salvo. Y si mueres, vas hoy mismo a la presencia de Dios. Es importante entender que has nacido de nuevo. Has nacido espiritualmente. Miren este pasaje que está en la pantalla y que lo tienen ahí en sus materiales. Está Jesús hablando con Nicodemo, ahí en Juan 3:1. Y le dice Nicodemo a Jesús que nadie puede hacer las cosas tan grandes que él hace si no está Dios con él. Y miren la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa frase es impactante, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, como le diría a cualquier persona, ¿sí? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y es uno de los pasajes de la Escritura que más le cuesta creer a la gente. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Ahí está muy claro. Y en la próxima clase se lo voy a mostrar gráficamente para que nunca en su vida se les vaya a olvidar. Ahora, esa salvación que ya tienes jamás la vas a perder. Miren la promesa de Dios en Juan 5:24. Dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estaba muerto espiritualmente, ahora está vivo espiritualmente porque ha nacido de nuevo. Y dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Está claro? Hemos nacido de nuevo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios está ahora dentro de nosotros. Y esa salvación es eterna. Jamás la vamos a perder. De ninguna manera. ¿Qué debemos hacer ahora? Empezar a alimentarnos con la palabra de Dios. Empezar a crecer espiritualmente. Y esto se lo voy a explicar muy claramente, de una manera gráfica, en la próxima clase. Dice en 1 de Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, seguramente vamos a seguir cometiendo errores, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Solamente a manera de testimonio, yo les cuento, yo me emborrachaba todos los fines de semana.
hasta ese Jueves Santo del año 95. Lo primero que me quitó Dios fue eso, la ansiedad por el licor. Y ni más, se acabaron las borracheras. Y ahí empezó la lista. Poco a poco empezó Dios a limpiarme. ¿Qué hacemos cada vez que pecamos? Ahí está la clave. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahora nuestra condición delante de Dios es diferente. Ahora somos hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y cada vez que pecamos, simplemente le pedimos perdón y le pedimos que nos limpie de toda maldad. Y Él lo hace. Siempre le pedimos a Dios a través de Jesucristo. Dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, desde ya, acostúmbrense a que su oración esté dirigida a Dios. Amado Padre, amado Señor, Dios grande, Dios bueno, Dios misericordioso, como lo quieran llamar, o simplemente Dios. Nos dirigimos a Dios. Le presentamos nuestras peticiones, le pedimos perdón, le pedimos lo que necesitemos. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo que está en nosotros. Y terminamos la oración diciendo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si quieren, anoten el pasaje, primera de Timoteo 2:5. Bueno, hay tanto por aprender, de verdad. Pero esto es lo más importante que debemos entender. Entender qué significa la salvación a la luz de la Biblia. Hoy lo hemos explicado. Y ahí les queda el material. Se lo envío enseguida o más tardar mañana junto con el video de la clase para que lo repasen cuantas veces sea necesario y tengan esa plena seguridad de la salvación. Ahora un paréntesis, en 8 días no vamos a tener clase. Tienen 15 días para meditar en esto. En 8 días yo voy a estar en Villa de Leyva en un retiro de todos los pastores de la iglesia, la Biblia dice. Vamos a estar durante la semana en Villa de Leyva. Entonces, de hoy en 15 días nos volvemos a encontrar. Y les voy a explicar con toda claridad qué significa eso de nacer de nuevo, ¿sí? Porque es lo que más le cuesta entender a la gente. Entonces yo hice una presentación gráfica como esta de hoy, y también se la voy a mostrar y se la voy a entregar para que la mediten cuantas veces sea necesario. No sé si tengan alguna inquietud. Si la tienen con el... Fabio, qué pena, dijo primera de Timoteo 2:5. Bueno, gracias. Ahora, entre semanas, si quieren, me pueden escribir, me pueden llamar. Yo todas las llamadas las respondo. Todos los mensajes los respondo. Así sea un insulto, lo respondo diciendo muchas gracias. Había caído en cuenta que yo era así. Pero siempre les voy a responder. Y trato de responder a la mayor brevedad posible. Entonces, cualquier inquietud, tranquilos. Pregunten. Y yo les voy a responder de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Queda claro? Bueno, entonces los dejo ir a descansar. Apenas pueda les envío el video de la clase y la presentación. Para que lo tengan ahí, lo tengan guardadito en su computador, en su celular.
y lo revisen cuantas veces sea necesario. Muchas gracias, Fabio y Martica. Buenas noches para todos. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias por la clase, Muchas pastor. gracias. Muy bonita, muy hermosa, formativa. Y todo quedó súper claro. Muchísimas gracias. Que tenga una feliz noche. Gracias, Joana. Que estés bien. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, José. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Hasta muchas luego, Lalita. gracias. Hasta luego, Claudia.